Hola estudiantes, soy el profesor Matías, su profesor de Ciencias Naturales. Esta presentación video se titula Síntesis de contenidos, unidad número 1, correspondiente a Ciencias Naturales de quinto año básico. El objetivo de la presentación será hacer una síntesis de los contenidos de la unidad 1 vistos hasta la fecha. Los contenidos que hemos visto son la vida en los océanos, características de los océanos, el movimiento de las aguas, contaminación del agua y efectos de contaminar el agua. A continuación, iré describiendo con una diapositiva de título cada uno de los contenidos y abordaré con más diapositivas e imágenes el contenido de cada uno de estos títulos que trabajamos durante la unidad con guías y actividades apoyándose en videos o material complementario. El primer contenido, la vida en los océanos. Bueno, los océanos tienen zonas de vida dentro de su ecosistema marino. En la imagen describiré zonas en horizontal y en vertical. Las zonas en horizontal, como pueden ver, tenemos arriba en la superficie zona entre mareas a la izquierda, luego tenemos zona litoral en el medio y zona de océano abierto a la derecha. Cada una de estas zonas posee diferentes características, como por ejemplo, la zona entre mareas se caracteriza por tener una porción de agua, ¿cierto? Y una porción de tierra no cubierta por agua, es decir, la playa, como la conocen ustedes. La zona litoral, en cambio, es una zona rica en mariscos y otro tipo de organismos que habitan en un terreno de poca profundidad. Por lo tanto, la incidencia de la luz solar es mucha y por ello pueden desarrollarse en gran cantidad, como se aprecia en la imagen, una gran cantidad de organismos: pulpos, esponjas, algas, anémonas, una raya, algas y una gran cantidad de peces. Y luego tenemos la zona del océano abierto, que tiene mayor profundidad. Si nos apoyamos en la regla de la imagen, desde la superficie hasta los 4000 metros de profundidad, ¿cierto? 4 kilómetros, y encontramos una mayor cantidad de diversidad biológica, es decir, mayor cantidad de organismos marinos, principalmente mamíferos. ¿Ya? Tenemos peces más grandes, ejemplo, un atún, podemos encontrar tiburones, ballenas, orcas, una beluga como la que sale ahí, pulpos, jibias, medusas, esponjas que viven a mayor profundidad, otro tipo de algas, anémonas. Y luego tenemos en la imagen a la derecha las zonas en vertical. Las zonas en vertical se dividen en dos, debido a la incidencia de la luz solar en ellas. Tenemos la zona fótica, que es la zona que va desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. Ella se caracteriza por recibir la mayor cantidad de luz solar, es decir, es una zona que no está en la penumbra y tiene cierta claridad a la hora de sumergirse y para los organismos que viven en ella, de poder ver gracias a la luz en el agua. La otra zona es la zona afótica, es decir, la zona sin presencia de luz, y va desde los 200 metros de profundidad aproximadamente hasta, como lo muestra en la imagen, 4000 metros, o si el océano tiene más profundidad, hasta los metros que se llegue. En la imagen se describe, ¿cierto?, una región crepuscular. Se refiere a esa zona donde, a pesar de ser afótica, logra incidir un poquito de luz solar, pero es mínima. Y tenemos la zona de oscuridad total, donde también existe un grupo de organismos, ¿cierto?, pero que tienen diferentes adaptaciones, ya que hay menos luz y por ende hay carencia de organismos que realicen fotosíntesis. Lo importante es destacar que hay un círculo celeste sobre la esquina derecha y en ese círculo podemos ver diferentes microplancton, fitoplancton y zooplancton. ¿Qué son ellos? Lo veremos en la diapositiva siguiente.
en la diapositiva de grupos de organismos en un ecosistema marino. En el grupo A tenemos justamente a los organismos plancton que se dividen en dos, fitoplancton y zooplancton. Si se fijan, bajo ello tenemos tres iconos, un microscopio, una célula y una lupa. Ellos representan el tamaño de los organismos fitoplancton y zooplancton, es decir, son muy pequeños, no apreciables a simple vista, por lo tanto necesitamos de esos instrumentos, microscopio o lupa, perdón. Y agregué unas imágenes de fitoplancton y zooplancton a la izquierda de la diapositiva, abajo. El fitoplancton lo componen principalmente microalgas que pueden realizar fotosíntesis. Por lo tanto, necesitan de la luz solar y por lo tanto, en la imagen de arriba, donde tenemos la letra A, donde sale el tiburón, ¿cierto? La letra A significa que es la superficie, pero que pertenece al grupo A, es decir, a los organismos plancton. ¿Por qué? Porque ellos necesitan estar en la superficie para recibir la luz solar y hacer la fotosíntesis. Y tenemos a su acompañante el zooplancton. El zooplancton no son microalgas, pero son microplancton también, que lo podemos llamar los animales pequeñitos del mar. ¿Por qué? Porque ellos también se alimentan del fitoplancton, pero a su vez alimentan también a los organismos de mayor tamaño y ayudan a que se mantenga esa diversidad, ¿cierto? Y ese equilibrio en la superficie marina. Luego tenemos el grupo B, que está en la mitad de la imagen arriba y corresponde a los organismos necton. Como lo muestran los iconos ahí, tenemos de izquierda a derecha un pez, un tiburón, un delfín, una tortuga, marina obvio. Bajo la tortuga tenemos una foca, una ballena y una orca, que es la más distintiva por las manchas blancas. Ahora, estos organismos de necton, ¿cierto? De ese grupo, principalmente se caracterizan por que pueden nadar entre la superficie y el fondo marino. Esa es su zona de vida, por así decirlo. Y bueno, si se fijan, son de gran tamaño y principalmente podemos ver mamíferos marinos como ballenas, delfines, ¿cierto? Y luego tenemos el grupo C, el grupo de organismos bentos, que son los organismos que viven en el fondo, ¿cierto? Que se desplazan, arrastran o, ¿cierto?, reptan por el fondo, por así decirlo. Y los iconos que coloqué, tenemos una estrella de mar, bajo de ella un pulpo o un calamar, ¿cierto? Un cangrejo y una langosta, ¿ya? Si bien son similares, se diferencian porque la langosta es más larguita, ¿cierto? Y tiene las antenas más largas. Luego de ello, pasamos al siguiente contenido, características de los océanos. En características encontraremos tres mini contenidos. Primero, la temperatura. Principal característica de la temperatura en el océano. La temperatura, como lo dice ahí, disminuye con la profundidad de las aguas oceánicas. Es decir, la temperatura que encontraremos en la playa o en la superficie del agua no será la misma que encontremos al nadar hacia abajo. Pero sí podemos saber que la temperatura de la superficie será mayor siempre a la temperatura del fondo. ¿Por qué? Porque disminuye. Como lo muestra el gráfico, la línea roja parte entre 20 y 24 grados Celsius arriba en horizontal y baja, ¿cierto? Se desplaza hacia la izquierda en relación a la profundidad, como lo muestra aquí. Profundidad que va desde 0 a 4500 metros. Si nos fijamos, la temperatura va bajando, se mantiene aquí donde dice termoclina, pero llega ya a 1500, 1000 metros aproximadamente y disminuye drásticamente. ¿Por qué disminuye drásticamente? La temperatura del mar se mantiene gracias a la radiación solar y habíamos mencionado que el mar tenía dos zonas, la fótica y la afótica.
En la zona fótica, como es la donde incide el sol, se mantiene una temperatura constante, ¿cierto? Agradable para los organismos marinos y por lo tanto pueden sobrevivir. Pero a medida que disminuye la luz, disminuye también la radiación, el calor que el sol le da al agua. Por lo tanto, al aumentar la profundidad, hay menor temperatura por esa razón, porque hay menor incidencia del calor del sol en el agua. Luego de ello, tenemos otra característica del océano, la presión. Como dice ahí, la presión se incrementa a medida que aumenta la profundidad. Como lo muestra la imagen, tenemos un gráfico que va de 0 metros a 200 y a 10.000 metros. Y tenemos una gráfica en rojo que va desde 20 atm a 1000. ¿Qué significa atm? atm, si lo ven en otra presentación, libro u página de internet, atm significa atmósfera y es la unidad de medida de la presión. Ahora, la presión disminuye también a medida que aumenta la profundidad del mar. Por lo tanto, como lo muestra el gráfico, lo rojo incrementa a medida que incrementan los metros de profundidad. Siguiente diapositiva, característica de luminosidad. La luminosidad depende de la intensidad de la luz y de la profundidad del océano. Como se muestra en la gráfica, tenemos un lago. La profundidad a la izquierda, ¿cierto? Dice 1 metro, 10 metros, 20 metros. Y tenemos líneas punteadas para guiarnos. Tenemos un sol y lo amarillo representa la luz que, ¿cierto?, nos entrega el sol. Tenemos luz visible en longitudes de onda medida, ¿cierto?, según una escala. Y esa escala se divide en colores para hacerlo más comprensible. Por lo tanto, de esos colores, el color que más profundidad alcanza es el azul, el morado y el verde. Pero si se fijan, en el lago la coloración va desde celeste a azul oscuro a negro en el fondo. Esto significa que la luz, ¿cierto?, la intensidad de la luz disminuye a medida que aumenta la profundidad del agua. Esto se debe a que se disipa la luz en el agua. Parte de la luz, ¿cierto?, que nosotros vemos del sol, en el agua se va a reflejar. Parte se absorbe, ¿cierto?, que es la que logra incidir y penetrar hasta cierta parte profunda. Y el resto se dispersa en el agua. Por eso se vuelve oscuro un lago a medida que nadamos hacia el fondo. Ahora, ahí se muestran unos porcentajes: 45, 10 y 15% y 1%. Eso es la cantidad de luz en porcentaje que logra incidir en el lago. Solo un 1% de la luz llega hasta los 20 metros de profundidad en el lago, lo cual es muy poco y explica por qué el lago es oscuro. Y eso se debe, como dije, a que la luz al atravesar el agua se dispersa. Un 10 y 15% alcanza a llegar a los 10 metros de profundidad. Y un 45%, ¿cierto?, alcanza a llegar a 1 metro de profundidad, que correspondería a nuestra zona fótica, para relacionarlo con el contenido anterior. Siguiente diapositiva y siguiente contenido: el movimiento de las aguas. En este contenido abarcaremos las olas, las mareas y las corrientes marinas. Lo haremos diapositiva a diapositiva. Si recordarán, trabajamos una guía con ellos y ustedes realizaron un experimento, ¿cierto?, donde debían soplar agua dentro de unos, si usaron potes, frascos, vasos, y a una soplarla y a otra no soplarla y resolver ciertas actividades. Vamos con el primer contenido: las olas. El esquema refleja lo que ustedes hicieron, de hecho. Si se fijan, a su izquierda arriba,
tenemos una superficie, un trocito de mar, donde la flecha amarilla representaría, ¿cierto?, al viento que va a incidir en esa zona más clara, la que está marcada con círculo, y la flecha morada, ¿cierto?, o violeta, con esas marcas blancas que representan las olas, nos muestra, ¿cierto?, cómo el agua se desplaza en relación al viento. Si leemos la descripción, dice, en mar abierto, ¿cierto?, en mar abierto lejos de la costa, el viento que incide sobre determinada superficie del océano produce una serie de perturbaciones, olas, en el mismo sentido en el que sopla. Ustedes lo hicieron al soplar el agua en sus potes. Si soplaban hacia un lado, hacia ese lado se movía el agua. Hacia ese lado se producían las olas, las perturbaciones, entre comillas. Por lo tanto, las olas son producidas gracias al viento que sopla sobre la superficie del agua. Cuando ustedes ven una ola en la playa, es porque el viento está soplando hacia ustedes, hacia esa dirección se mueve el mar. Si vemos el segundo esquema, vemos cómo las olas, ¿cierto?, ya están más formadas y llegan a la costa. Y si se fijan, tienen, bueno, en el esquema adentro, círculos formados por flechas. Si vamos a la descripción, dice, cuando las olas avanzan, las partículas al interior del agua, es decir, las partículas de agua y todo lo que esté ahí, se mueven de manera elíptica, es decir, casi circular. A medida que una ola se acerca a la costa, se hace más grande debido a que disminuye la profundidad del lecho marino. Entonces, finalmente, las olas se vuelven inestables y revientan muy cerca de la playa. Si se fijan, siempre cuando llega una ola, ¿cierto?, en la costa se hace más grande. Pero es porque la superficie abajo se va acabando y el agua, al ser mayor cantidad y tener menos espacio abajo, tiende a sobrepasar al nivel de la superficie y por eso la ola se ve grande. Y las elipses o casi círculos representan que cuando se mueve en forma de oleaje el agua, las partículas que están en su interior se mueven en esa dirección. Es decir, no todas se mueven hacia donde va el agua, como soplamos nosotros, sino que se mueven en ese semicírculo que se llama elipse. Siguiente contenido. Las mareas. Las mareas también son un movimiento de las aguas, pero dependen principalmente de la fuerza de atracción que ejerce la Luna y el Sol sobre nuestro planeta. Nos guiaremos por este esquema que nos va a mostrar tanto mareas altas como mareas bajas. Si nos fijamos en la descripción, dice, cuando la Luna está en línea recta con el Sol y la Tierra, es decir, en la posición A, ubicamos la posición A la izquierda de la imagen, ¿cierto? Tenemos, si se fijan en la flecha azul de la posición A, tenemos Sol, la Luna, ¿cierto?, entre el Sol y la Tierra, Cuando está en esa posición, ¿cierto?, la Luna se denomina luna nueva. Luego tenemos la posición C, la luna llena. Ustedes conocen esa luna, la luna nueva y la luna llena. Cuando hay luna llena y luna nueva, se producen las llamadas mareas vivas o mareas altas. Si se fijan, aquí pone marea viva o marea alta. Y se muestra, ¿cierto?, la Tierra más como una elipse, como los círculos de recién. Solo cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra, o al otro lado, ¿cierto?, cuando la Tierra queda en medio de la Luna y el Sol, es cuando la marea está alta, o una marea viva, como también se le llama. En cambio, o por el contrario, como lo dice ahí, cuando la Luna se encuentra en la posición B, vamos a la posición B, acá encontramos B, ¿cierto?, la segunda imagen de la Tierra, tenemos a la Luna a la izquierda, que es la Luna creciente, como lo dice ahí. Y ubicamos la posición D
Acá tenemos la posición D al final del esquema. Tenemos la luna, ¿cierto?, a la derecha de la Tierra. Esa es la luna menguante. Cuando se originan, ¿cierto?, esas posiciones lunares, tanto luna creciente como menguante, la marea está baja, o se llama también marea muerta. Para hacerlo más entretenido se pueden fijar en la luna que aparece en la imagen. Luna creciente, tenemos la mitad izquierda de la luna, y luna menguante tenemos la mitad derecha visible de la luna. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en el cielo la luna con una de sus dos mitades, sabemos que la marea es baja o muerta. Y que obviamente la luna no está ni entre medio de la Tierra y el Sol, ni al otro lado, ¿cierto?, sino que está a un costado de la Tierra. En cambio, cuando vemos la luna nueva, como lo vemos aquí en la imagen más oscurita, y la luna llena, la que está, ¿cierto?, con toda su luminosidad, sabemos que la marea va a ser alta o marea viva, y que la luna se va a encontrar entre el Sol y la Tierra, o, ¿cierto?, al otro lado, con la Tierra en el medio. Siguiente diapositiva. Las corrientes marinas. Bueno, para resumir esta diapositiva, utilicé la imagen de las corrientes marinas de nuestras costas y de la parte sur de América del Sur. Ahora, ¿qué son las corrientes marinas? Son grandes masas de agua que circulan por los océanos, como lo dice ahí. ¿Cómo se forman? Se forman debido a la rotación del planeta, es decir, como el planeta gira, sumado a los vientos, ¿cierto?, como los vientos que soplaron ustedes sobre su experimento, los vientos que soplan en la costa, ¿cierto?, el que pueden sentir al salir, al correr, a diferencia de temperatura alta, baja, ¿cierto?, y a diferencia de salinidad. ¿A qué tan salada es el agua? Bueno, si han probado o tragado agua de mar, sabrán que es un tanto salada. Eso es porque tiene sales. Y si tiene más o menos sales, se puede clasificar con una salinidad. A eso se refiere ese concepto. Pero si fijamos la vista en la imagen, tenemos que de arriba viene una flecha al medio, ¿cierto?, que corresponde a la contracorriente del Perú, que es una corriente cálida, ¿ya? Luego, a la izquierda tenemos hacia arriba, ¿cierto?, la contracorriente oceánica de Humboldt, que es una corriente fría, y la corriente costera de Humboldt, que también es una corriente fría. Ahora, si la corriente del Perú, ¿cierto?, es cálida y la de Humboldt, sea costera o oceánica, es fría, debería producirse un equilibrio, ¿cierto?, de temperaturas. Gracias a ese equilibrio que hay, ¿cierto?, y a las corrientes, es porque las costas de Chile son tan ricas en diversidad de mariscos y animales marinos, porque la temperatura que ellos necesitan se da gracias a las corrientes. También tenemos otra corriente, que está aquí más abajo, que se llama corriente de la deriva del oeste. Esa corriente genera lo que se conoce como el fenómeno del Niño. Y esa corriente es de carácter fría también. ¿Cómo reconocemos eso? Si se fijan, los polos están a cada extremo, ¿cierto?, de la Tierra. Ahora, la menor temperatura está en los polos. La corriente de Humboldt viene desde el polo, si se fijan. La flecha viene de abajo. Por lo tanto va a ser fría, porque la temperatura del agua proviene de una zona con más hielo, más fría. Y la corriente la contracorriente, perdón, del Perú, que es la que viene por el medio, ¿cierto?, viene de la zona del Ecuador, que es la zona con mayor temperatura del planeta. Por lo tanto, se explica que la corriente sea más cálida y que entregue mayor temperatura. Siguiente contenido. Contaminación del agua. Bueno, acá ya vamos llegando a los últimos contenidos vistos. Por lo tanto, debería ser más fácil recordar este contenido en relación a lo otro que ya ha pasado bastante tiempo. Vamos a verlo. Para ello, realicé un esquema con figuras o iconos, como ustedes quieran llamarle,
y lo titulo ¿Cómo se contamina el agua en el planeta? La descripción dice, se denomina contaminación del agua a cualquier acción natural o humana que modifique nocivamente sus condiciones naturales, impidiendo su uso por parte del ser humano y otros seres vivos. La imagen de la gotita de agua con la imagen de una marea, ¿cierto? Un trocito de mar, representa el agua. Dijimos que la contaminación puede ser natural, ¿cierto? O por efecto humano. Si se fijan, tenemos un planeta que representa la contaminación natural y un humano que va caminando ahí tranquilamente, que representa la contaminación por parte de nosotros, ¿cierto? Los humanos. Ahora, vamos con la contaminación natural en el agua. Primer icono. Si se fijan, sale puede ser un estanque, ¿cierto? Una bomba de benzina. Pero lo que representa es un derrame de petróleo natural. Es decir, que desde un yacimiento de petróleo submarino se escape petróleo, ¿cierto? Y contamina el agua. Luego tenemos una nube, un viento y un trueno. El clima, ¿cierto? O una tormenta también puede contaminar el agua arrastrando o moviendo, ¿cierto? Objetos, partículas o cualquier tipo de sustancia al agua. Y finalmente otra contaminación natural serían los volcanes. Los volcanes pueden expulsar tanto materia, ¿cierto? Como roca, magma, pero también pueden expulsar humo, cenizas, que también pueden caer, ¿cierto? Y contaminar el agua. Ahora, la contaminación del ser humano la clasifica en tres. La primera flecha indica un hogar. Se refiere a la contaminación doméstica, que fue lo casi último que vimos. Contaminación doméstica y está junto a un tarrito de basura. Bueno, todos los residuos, ¿cierto? O sustancias que generemos en el hogar, principalmente como ustedes lo pudieron desarrollar, lavaplatos, en el baño, lavando el auto, lavando la ropa, lavándose los dientes, jugándose las manos, terminan, ¿cierto?, en el agua. Como el agua es el disolvente universal, la mayoría de nuestra actividad de limpieza requiere del agua y por ende la mayoría va al agua residual, al agua del alcantarillado, que si no es procesada o limpiada, ¿cierto?, o restablecido su naturalidad en alguna planta de tratamiento, termina en un río o en un lago donde contamina y provoca un proceso de alteración, ¿cierto?, de la naturalidad de ese lago o río, o termina llegando al mar, como en las ciudades costeras principalmente, donde el agua del alcantarillado termina en el mar, contaminando la zona costera, sí, donde nos bañamos, la playa y los alrededores. Luego tenemos en el segundo icono, ¿cierto? Eso es una fábrica, que está junto a un símbolo de dañino o peligroso, ¿cierto? Contaminante. Las fábricas utilizan el agua principalmente para lavar su maquinaria, enjuagar material, ¿cierto? Bueno, y todo lo que tenga que ver con limpieza. Las fábricas, esa agua que utilizan, la terminan arrojando a los cuerpos de agua de donde la sacan. ¿Qué cuerpos de agua? Ríos o lagos. Esa es la principal forma de contaminar de una fábrica. Y finalmente, si se fijan, tenemos unas ramitas de trigo, una vaca, un cerdo y un pez que, ¿cierto?, corresponde a un pez de pesca, de pescar. ¿Qué significan ellos? El trigo significa contaminación por agricultura, es decir, cuando se riega y se aplican ciertos pesticidas para poder, obviamente, mantener las plantas y el cultivo. Luego de eso, esos pesticidas son arrastrados por el agua, ¿cierto? Y terminan nuevamente en el río o lago de donde se extrae, contaminando y alterando, ¿cierto?, a las formas de vida o diversidad biológica que exista. Luego tenemos ganadería, principalmente de vacuno, bueno, también pueden ser de cerdos, que también contamina, ya que genera que tanto las vacas como otros animales, ¿cierto?, además de liberar gases, liberen materia orgánica, ¿cierto?, su popó, y termine siendo arrastrada por el agua que esté bajo el terreno.
Y bueno, si lo recordarán, en una de las guías les mostré lo que era la piscicultura, ¿cierto? Que era el cultivo de peces en piscinas artificiales dentro ya de un río o de un lago. Esto igual contamina. Para explicarlo mejor, se pueden imaginar una piscina, ¿cierto? Como las que arman en verano o como las que existen, pero dentro de un lago, por ejemplo. La piscina solo tiene peces que obviamente son de cultivo para comerlos posteriormente, pero el pez necesita desarrollarse, como todo ser vivo. El pez vive siempre en esa piscina, en la piscina de piscicultura, por eso se llama así. Al desarrollarse necesita alimentarse, ¿cierto? Obviamente bota sus fecas ahí mismo y todo eso cae al fondo marino. Por lo tanto, altera las características químicas, ¿cierto? De ese lago en donde esté la piscina. Por eso se contamina el agua. Por la comida que puede comer o no el pez que esté ahí viviendo, por los peces que pueden morir y quedar ahí atrapados en la piscina y descomponerse, o los que pueden caer al fondo, ¿cierto? Por los organismos que puede atraer a comerse a esos peces muertos, ¿cierto? O a los peces que estén ahí, por las sustancias químicas, ¿cierto? Que son agregadas para mantener los peces o que van en la comida, y por las fecas, ¿cierto? U otras sustancias que generen los mismos peces. Es una gran forma de contaminación del agua. Bueno, llegamos al final de la presentación. Espero hayan podido apreciar que, aunque no hemos realizado clases presenciales, hemos abarcado una buena cantidad de contenidos y ustedes han podido desarrollar en la medida de lo posible lo que esté a su alcance y lo que sea más comprensible. Espero les guste la síntesis de los contenidos, puedan repasarla si quieren volver a ver el video, colocarle pausa. Es una buena medida, ¿cierto? Y espero sigan motivados en desarrollar las actividades que les mando para ellos, ¿cierto? Para el desarrollo y puedan seguir trabajando y aprovechar el material y el tiempo en base a la circunstancia actual. Muchos saludos y les mando motivación. Que estén muy bien, estudiantes. Hasta luego.